Bien, buenas noches a todos. Vamos a tocar lo que es introducción a la lógica simbólica. La primera parte de la unidad uno que trata sobre la lógica proposicional. ¿Ya? Antes que nada vamos a definir qué es una proposición. ¿Ya? Una proposición nos dice que es una sucesión de palabras de la cual tiene sentido afirmar que es verdadera o falsa. ¿Ya? Cuando nosotros nos referimos a una proposición, nosotros tenemos que deducir o afirmar si esta es verdadera o falsa. Hay varios ejemplos. Un ejemplo clásico es de que Juan es hombre o Juan es mortal. Son proposiciones. Ambas son verdaderas en este caso. Luego, otro tipo de proposiciones, dependiendo del día, podríamos decir hoy es jueves. Es una proposición verdadera, pero mañana esa misma proposición sería falsa, ¿no? Bueno, las proposiciones nosotros las representamos con variables proposicionales. Ustedes dirán qué son esas variables proposicionales. Pues las variables proposicionales son la representación de estas proposiciones y utilizamos letras minúsculas, que son justamente estas de acá, P, Q, R y otras más. Y a través de esas letras nosotros representamos una proposición con el fin de después hacer algún tipo de operaciones o simplificaciones o demostraciones, ¿no? Valores de verdad, hay dos valores de verdad, solo son V que representa verdadero o verdad y la F mayúscula que representa falso, falsedad. Y en ambos casos el verdadero también se puede representar por un 1, ¿ya? Y el falso se representa por 0. La notación del valor de verdad, que es este símbolo de aquí, es una V un poco rara. En este caso, esto se lee valor de verdad de la proposición P o valor de verdad de P, ¿ya? Aquí hay un resumen de lo que es el alfabeto para la lógica proposicional, los símbolos de veracidad, verdadero o falso, ambos mayúsculas, y las variables proposicionales, variables que representan proposiciones, letras minúsculas, que son P, Q y R, generalmente, ¿no? Ahora, los símbolos que representan a los conectivos lógicos, está la negación, el no, está la conjunción, que es el y, la disyunción, que es el o, la disyunción exclusiva, que es el o exclusivo, la condicional, que es esta flecha, la bicondicional, que es dos flechas, el NOR y el NAND, ¿ya? Y todos estos de acá, bueno, clasificación de proposiciones. Hay proposiciones simples, las proposiciones simples no tienen ningún conector lógico, a excepción de la negación, que podría ser un, bueno, no es un conector, ¿no? Sino es una operación. Y las proposiciones compuestas o moleculares, que tienen conectores lógicos y están formados por más de una proposición, ¿ya? Entonces un poco de teoría. El lenguaje de la lógica. Vamos a utilizar dos lenguajes nosotros. Cuando hablamos del lenguaje natural, es el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos, ¿ya? El lenguaje natural es el lenguaje materno, el lenguaje que usamos a diario. De hecho, yo estoy usando el lenguaje natural ahorita, ¿no? Lenguaje formal se refiere a un lenguaje artificial que está compuesto por símbolos, ¿ya? Cuando ven toda esa montonera de símbolos que a veces no se entienden, a eso nos referimos como un lenguaje formal, ¿ya? Operaciones. La operación unaria que solo implica a una proposición es una, es la negación, ¿ya? Negación de P. Después en las operaciones binarias tenemos lo que es la conjunción, la disyunción inclusiva, que es sin la barrita aquí abajo, la disyunción exclusiva, que es con la barrita, la condicional, la bicondicional, que son dos flechas, la conjunción negativa y la disyunción negativa. ¿Ok?
En la notación de la condicional, si P entonces Q, nos dice que P es el antecedente y que Q es el consecuente. Anótense esto para más adelante, ¿no? El que está antes de la flecha se llama antecedente y el que está después de la flecha se llama consecuente. ¿Ya? Otro dato nos dice, el número de filas de la tabla de verdad se determinará por 2 elevado a n, siendo n el número de variables proposicionales. ¿Ok? En estos casos, las variables proposicionales son dos, ¿no? P y Q, P o Q, o P o Q, si P entonces Q. Y como son dos, el número de filas de esta tabla está formado por 2 a la n. 2 elevado a la 2 nos va a dar 4 filas. ¿Ya? Esto de aquí, bueno, era para rellenar, ¿no? Repasando un poco lo que es la tabla de verdad, tenemos P y Q. ¿Cómo se forma esta tabla de verdad? En este caso tenemos dos variables. ¿Cuántas filas vamos a tener? 2 elevado a 2 nos va a dar 4 filas. De esas 4 filas que va a formar mi tabla, en la primera variable, la mitad será verdadera y la mitad será falsa. En este caso, la mitad de 4 es 2. 2 verdaderas y 2 falsas. Y luego, en la siguiente fila, lo que hacemos es tomar la mitad de esa mitad. En este caso, la mitad de 2 nos va a dar 1. Y en este caso va a tocar intercalado, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a hacer un ejemplo con 3 variables después. Me imagino que en el práctico hay uno. O también con 4, ¿no? En este caso, 2 a la 3. Con 3 variables, ¿cuántas filas tendría? 2 elevado a 3, que son 8, ¿no? Y con 4 variables sería 2 a la 4, que es 16. Bueno, ¿qué es lo que hace la negación? La negación básicamente le cambia el valor de verdad que tenemos, ¿no? Si es verdadero, será falso. ¿Ya? En este caso de aquí, si P es verdadero, la negación es falso, falso. Si P es falso, falso, la negación es verdadero, verdadero. Ocurre lo mismo con la Q. Si Q es verdadera, su negación es falsa. Si Q es falsa, su negación es verdadera. Ahora, respecto a la conjunción, P y Q, así se lee esto, P y Q, ¿ya? La conjunción es verdadera únicamente si ambas proposiciones son verdaderas. Recuerden eso. Si ambas de aquí son verdaderas, es verdadero. El resto de los casos es falso. ¿Ya? Solamente si P y Q ambas son verdaderas, es verdadero. ¿Dónde se cumple ese caso? Acá, ¿no? Verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. El resto de los casos no me interesa, es falso. Ocurre algo similar con P o Q, que es la disyunción inclusiva, solo que aquí trabajamos con el falso. Decimos que la disyunción es falsa únicamente cuando ambos valores son falsos. Y en este caso, el único valor que sería falso sería acá, ¿no? En este par, donde P es falso y Q es falso. El resto de los casos va a ser verdadero. ¿Ok? En el caso de la disyunción exclusiva, es verdadera si uno de los dos es verdadero y el otro es falso. Es decir, si son diferentes, será verdadero. ¿Ya? Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Si son iguales, no. En el caso de la condicional es falsa únicamente si su antecedente es verdadero, es decir, si P es verdadero y Q es falso. El resto de los casos es verdadero. Es decir, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la condicional es falsa. El resto de los casos es verdadero. En el caso de la bicondicional, Tu mouse no se ve, disculpa. ya. No está compartiendo el mouse entonces. A ver, anotación. Spotlight. Ya, ahora sí. No había estado compartiendo el mouse. Ya. Esta de aquí es P y Q. Es la conjunción. Habíamos dicho que es verdadera únicamente si ambos son verdaderos. En el caso restante, va a ser falso. La disyunción inclusiva, que es P o Q, es falsa únicamente si ambos valores son falsos. ¿Ya? El resto de los casos va a ser verdadero.
con la disyunción exclusiva, habíamos dicho que si ambos valores son distintos, es verdadero. El resto de los casos es falso. Y aquí, la condicional, esta de aquí se llama antecedente, esa P, ¿ya? Entonces, si esta de aquí Ya. es verdadera No son y el verdaderos, es consecuente es verdadero. falso, será falso. El resto de los casos es verdadero, ¿ok? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto de los casos es verdadero. Para la bicondicional, si ambos son iguales, es verdadero. En estos casos, falso, falso, verdadero, verdadero. En los otros dos es falso. Si ustedes se dan cuenta, esta de aquí es la negación de la otra, ¿no? Y estas de acá, igual. Esta de aquí es negación de esta de acá. Y esta de acá es negación de esta de aquí. ¿Ya? La negación de la disyunción y la negación de la conjunción. El NAN y el NOR. Bueno, ¿qué más? A ver. Mouse. Creo que no hay más. ¿Ya? Pasemos al Word. Entonces. Ok. Ya, ahora sí. Ya, vamos a este práctico. Dice, representar las siguientes proposiciones usando las letras en minúsculas del alfabeto, incluyendo los símbolos lógicos. Ok. Al referirnos a letras, estamos hablando de símbolos, ¿no? Así que esto es nada más que traducir a lenguaje formal. Eso se llama. ¿Qué habíamos dicho que es el lenguaje formal? Es el lenguaje de los símbolos. ¿Ok? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Voy a identificar primero cuáles son las proposiciones simples. En este caso nos dice Gabriel García Márquez fue un gran escritor. ¿Ya? Y bailarín. Bueno, yo puedo decir entonces P, dos puntos, Gabriel García Márquez, para no escribirlo todo, es un gran escritor. ¿Ya? Y esa de ahí va a ser mi primera proposición. ¿Ya? Luego, aquí nos dice y bailarín. ¿Qué operación es esa? ¿Qué operación es la I? Se llama conjunción, ¿no? Es P y Q, básicamente, ¿no? Donde Q va a ser Gabriel García Márquez, es un gran escritor y bailarín, un gran bailarín, o un bailarín, ¿ya? Ahora sí, si P es Gabriel García Márquez, es un gran escritor, y Q es Gabriel García Márquez, es un gran bailarín, yo al leer P y Q, puedo leer Gabriel García Márquez fue o es un gran escritor y bailarín, ¿ya? Esto de aquí representa a todo esta oración de acá, ¿ya? Veamos esto de aquí. Lo mismo. Disculpa, una pregunta. Sí, dime. En la Q tenemos que repetir de nuevo Gabriel García Márquez. No podemos hacer, es un bailarín directo. Es que sí, tenés que escribirlo, porque toda esta oración, debemos leer, o toda la proposición habla sobre Gabriel García Márquez, ¿ya? Tenés que escribirlo, ya que se trata de la misma persona. Si aquí dijéramos los leones son mamíferos y carnívoros, ¿a quién se refiere que sea mamífero y que sea carnívoro? Obviamente tenés que decir los leones son mamíferos y los leones
son carnívoros. Y esto sería P y esto sería Q. ¿Y cómo se traduce esto? P y Q, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Necesariamente tenés que, para estar correcto en la gramática, escribirlo el sujeto de nuevo. Gracias. Ok. El mouse dice. Ya, vamos a borrar esto de aquí. Entonces eso es una conjunción, ¿no? Es P y Q. En el caso de acá nos dice las células son procariotas o eucariotas. P, las células son procariotas. Q, las células son eucariotas. Y acá, esto es P o Q. Okay. Disculpa, auxiliar. Algo que puedo corregir acá. Dime antes. ¿No se abre alguna forma de poner la I en el Word? Así, En símbolos. sigue por el símbolo. Le das acá en ecuación o símbolo. En insertar Ya, nuevo gracias. símbolo, creo que por aquí sale. En símbolo, sí. Más símbolos, por aquí te va a salir. No, yo lo estoy haciendo a mano, ¿no? Ya. Por si acaso, aquí cuando nos habla de las células, este tipo de O, ¿será que es exclusivo o es inclusivo? ¿A qué me refiero? A ver, ¿será que una célula puede ser procariota y eucariota a la misma vez? Creo que repasando biología, eso no es posible, ¿no? Es como el otro caso de que decir Juan viajó a, qué sé yo, a La Paz, o Juan viajó a Sucre. Ese tipo de O es exclusivo porque Juan no puede estar al mismo tiempo en ambos lugares. Lo mismo con estos conceptos. Así que esta sería una O exclusiva. Es muy distinto que decir la raíz de abajo, ¿no? No dice la raíz cuadrada de 25 es 5 o es menos 5. Y es cierto, ambas son raíces de la raíz cuadrada de 25 es 5, sí, es verdadero. Como también la raíz cuadrada de 25 puede ser menos 5, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si yo elevo cualquiera de las dos al cuadrado, me va a dar 25. Y esto sí se cumple que es P o Q, o ambas. Recuerden que así es la disyunción inclusiva, ¿no? O la una o la otra o ambas. En este caso, o la una o la otra, pero no ambas. Esto ocurre con esta célula. ¿Ok? Dice, no todos los números primos son impares. Bien, a ver. Esto sería P, puedo afirmar, todos los números primos son impares. Digo que P es esta proposición. Todos los números primos son impares. ¿Ya? Obviamente aquí nos dice que no todos los números primos son impares. Así que la representación sería negación de P. Es una negación.
¿Ya? Por si acaso, esto de aquí es falso, ¿no? Todos los números primos son impares, es falso, ya que el número primo 2 no es impar, ¿no? Pero en cambio, esta negación de P sí sería verdadero. Dice mi cuñado. Esto es lo mismo. P, mi cuñado es arquitecto. Primera proposición. Y Q, mi cuñado es ingeniero. ¿Se pueden dar ambos casos? Sí, ¿no? Por ahí estudió las dos profesiones. Así que podemos decir, bueno, en este caso es E. Se está afirmando que sí. Son las dos profesiones. ¿Por qué no se coloca la I? Por gramática, ¿no? No podemos colocar la Y antes de la I. Entonces sería P, I, Q. Ahí está. Dice, si tengo hambre, pues cocino. Ya, es una condicional. P, tengo hambre. Y Q, cocino. Si pasa P, entonces ocurre Q. Dice, Turquía es un país que se encuentra en Asia y Europa. Aquí sería P, Turquía. Disculpe, auxiliar, ¿podría explicar el inciso 3? ¿Cuál es el inciso 3? Más abajo. Es más abajo. El inciso 3, porque son 3 incisos. Inciso 1 son todos esos El ejercicios. último dice. Ah, ya, Sí. ya. O va a explicarlo más Sí, después. sí, vamos a ir por partes, ¿ya? Está Ahorita bien, gracias. voy a hacer unos dos más de esto y nos pasamos acá. ¿Ya? Ya. Turquía es un país que se encuentra en Asia y en Europa. Turquía es un país que se encuentra en Asia. Y para Q es lo mismo, solo que nos dice en Europa. ¿Cuál es la representación de todo esto? Sería, Turquía es un país que se encuentra en Asia y Europa. P, I, Q. El conector es este. I. Dice, la suma de los cuadrados de ambos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, si se trata de un triángulo rectángulo. Ah, ya, ¿ok? Esto es una condicional, pero está planteada al revés. Vean todo esto de aquí, a ver cómo puedo resaltarlo. Todo eso que estoy resaltando de celeste va a ser la condicional. ¿Ya? Así que voy a trabajar de esta forma. Voy a decir que P, si se trata de un triángulo rectángulo, ya. Mm, ya. Este es el antecedente. Ahora, ¿cómo representamos esto aquí? Se trata de un triángulo. Ya. ¿No sería un bicondicional? No. La bicondicional sería sí, solamente sí. Ya, cambio esto. Es triángulo rectángulo y Q. Si es triángulo rectángulo, entonces la suma de los cuadrados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ya.
Y esto es P entonces Q. A ver. Está más. Dice una ballena no es roja. Podríamos decir P. Una ballena es roja. Y sería la negación de P. Que se representa. El número más grande es 1.000.000, lo mismo. Y la representación es una negación. Dice, si el ovino come pasto, es herbívoro. El ovino come pasto. El ovino es herbívoro. Y esto es, pues, entonces, Q. Está lloviendo y hace calor, es una conjunción. Nuestra bandera es blanca y celeste. Conjunción. El 9 es divisor del 45 y el 3 es divisor del 9 y del 45 es otra conjunción, doble conjunción. Marco se dedica a la natación o al alpinismo, es una disyunción inclusiva porque puede hacer ambos. El número 6 es mayor que el 3 y menor que el 7, es una conjunción igual. He pasado todas mis vacaciones en Grecia y Marruecos. Podría ser, bueno, es una conjunción. Yo creo que La- podemos hacer el número 3. Sí, vamos por el 2 primero. Sí. No, me refiero a el 9 es divisor del 45 y el 3 Sí, ese que tiene dos conjunciones. es el mismo. Yo ¿Qué crees que tengo haga? una duda en esa proposición. ¿Qué pasa que dice, o sea, está en 45 y tiene el coma y supuestamente el coma significa una condicional, pero al lado tiene i igual? Ya. Yo solo quiero saber si se le Eh, pone paréntesis o no. no hay diferencia. Vos podés escribir esto, mira, P9 es divisor de 45 y Q, el 3 es divisor de 9. R3 es divisor de 45. Entonces esto sería PI. Si querés ponerlo así, no hay problema. No hay lío. Y si le pongo sin paréntesis, ¿también está bien? Sí, no hay problema. Esos son los conectores. Nueve es divisor de 45 y 3 divisor de 45 y de 9, ¿no? ¿Por qué igual se le pone a la R3 de divisor? Porque es justamente esa coma lo que nos separa acá. Esta es otra proposición compuesta. El 3 es divisor del 9 y del 45. Este I hace referencia al 3. 3 divisor del 9 y 3 divisor del 45. Igual para eso se denota la coma, que es otra proposición. Si aquí hubiera un sí, ahí ya esto sería diferente. Ahí sí sería lo que decía su compañero, que es condicional. Pero en este caso es solamente para separarlo. Ah, ya, gracias. ¿Ya? El 9 es divisor del 45 y el 3 divisor del 9 y del 45. Ahí está. Ya. Dice realizar las tablas de verdad de las siguientes fórmulas proposicionales y decir su clasificación. A, tautología, contradicción y contingencia. Eso estaba acá. ¿Qué es una tautología? Una tautología es una fórmula proposicional cuyo valor de verdad siempre será verdadero. Tautología, siempre verdadera. Contradicción, siempre falsa. Y la contingencia no es tautología ni contradicción.
Recuerden eso, tautología verdadero, contradicción siempre falso, contingencia no es tautología ni contradicción. ¿Qué quiere decir eso? Que en alguna de sus tablas, o mejor dicho, en alguna de las filas de la tabla van a ser diferentes, ¿no? Vamos a hacer eso de acá entonces. A ver, vamos a hacer unas cuantas. Veamos, aquí hay una proposición, Q, tenemos R, tenemos P. P, Q y R. Son 3 variables proposicionales. Entonces, ¿cuántas filas son? ¿Quién me responde? 8. ¿Por qué? 2 a la 3, ¿no? 8. Bien, vamos a hacer espacio entonces por acá. Y vamos a poner por orden alfabético. Vamos a poner P, Q y R. ¿Ya? Bueno, como son 8 para la primera P, ¿cuánto es la mitad de 8? 4, ¿no? La mitad va a ser verdadero. 1, 2, 3, 4. Y la otra mitad va a ser falso. 1, 2, 3 y 4. Ahí. Ahora, la mitad de 4, 2, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso. Lo mismo aquí, verdadero, verdadero, falso y falso. Vamos a tratar de hacer esto lo más recto posible. A ver, hasta ahí. Y para R, la mitad de 2, 1, ¿no? Toca intercalado. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a ir desglosando esto de la siguiente forma. Primero, yo necesito esto de acá. Negación de R, ¿ya? ¿Por qué necesito negación de R? Porque la voy a ocupar más adelante, ¿no? Así que voy a poner negación de R. ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo se trabaja la negación? ¿Qué hace la negación? Si yo tenía P y tenía no P. O vuelve su Lo valor opuesto. contrario. Correcto. Sería falso, verdadero. Falso y Vuelve su verdadero. valor contrario. Correcto, correcto. Su valor contrario, ¿no? Sí. En este caso, si es verdadero va a ser falso. Si es falso es verdadero, ¿no? Así. Estamos trabajando con esta fila de acá, ¿no? Por si acaso. Ahí. No le pongo la línea al medio porque, bueno, hasta ahí ya se entiende. ¿Ya? Ahora, como ya tengo esto, ¿qué otra operación puedo hacer? Ahora puedo agarrar y decir, mira, Q o negación de R. ¿Y dónde está Q? Justamente Q lo tengo yo acá, ¿no? Aquí Q y aquí tengo negación de R. ¿Se entiende? Aquí tenemos Q, en esta columna de aquí tenemos Q. Bueno, creo que no se ve. Voy a pintar. Toda esa columna de ahí, que estoy subrayando, es Q. Y toda esta columna de acá es la negación de R, ¿no ve? Ahora, si yo quiero trabajar Q o la negación de R, ¿qué operación es esta? Disyunción. Correcto, es una disyunción. ¿Y la disyunción cuándo habíamos dicho que es falsa? Cuando ambas son falsas. Cuando ambas son falsas. Entonces, si yo sé que solo cuando son falsas ambas es falso, voy a buscar los valores que sean ambos falsos, porque ya sé que el resto de los casos es verdadero, ¿no? Así que Pero en la eso lo tabla vamos a pide hacer. disyunción exclusiva.
Aquí no tiene, pero Ajá. Ahí en el inciso A dice. No. no, esa El- raya azul, por si acaso, es de la corrección que tira Word, ¿no? Mira, si vos lo ves bien, Ah, ya, no ya. tiene nada, ¿no? Ya, ahí. Entonces es una disyunción normal y vamos a buscar justamente lo que les decía. Vamos a buscar los pares falsos. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Este de aquí y este de acá, ambos son falsos. Falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Acá hay otro. Falso y falso. ¿Ok? Entonces, yo digo, mira, pillé solamente eso. Un falso aquí y un falso acá. No existen otros, en las otras filas, pares de falsos. Entonces, a ojo cerrado podemos poner verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Ok? Hemos hecho este análisis previo, ¿no? Por si acaso. Buscamos los falsos. Si ambos son falsos, sé que es falso. Si no, no me interesa. Sé que va a ser verdadero. ¿Ok? Ahora, acá arriba tenemos otra operación más. Esta de aquí. P entonces R. P entonces R. ¿Ya? Y vamos a subrayar de otro colorcito. Vamos a leer amarillo. Toda esta columna de aquí es P, ¿no? Ahí está, toda esa columna. Solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Correcto. Su compañero nos dice el siguiente dato. Nosotros sabemos que la condicional es falsa únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a fijarme en el antecedente, en este caso el antecedente es P, el antecedente es P. Voy a revisar dónde el antecedente es verdadero, ¿ya? En este caso, el antecedente verdadero ocurre solamente en estas primeras 4 filas, ¿no? Así que como yo sé que el antecedente aquí ya es falso, no me interesa, voy a decir verdadero, 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 verdadero. ¿Ya? Ahora, P entonces R puede ser falso solamente si el antecedente es verdadero, es decir, si P es verdadero y R es falso. Busquemos ese caso. Veamos. Verdadero, verdadero, no pasa nada. Verdadero, falso. Ah, lo vamos a repintar de rojo. Verdadero, falso. Verdadero, verdadero, no pasa nada. Verdadero, falso, ah. Lo pintamos de rojito para diferenciarlo. Yo sé que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado va a ser falso. ¿Por qué no hago este análisis aquí? A ver, ¿por qué lo anoté directamente? Porque no es necesario, ¿no? El único caso que nos da falso para la condicional es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Y como este no es el caso, automáticamente yo puedo asignarle su valor de verdad. Entonces, aquí es falso. ¿Y dónde más? Acá, ¿no? Falso y falso. Verdadero, no me interesa. Esto es verdadero y esto es verdadero. Ok. Ahí tenemos nuestras dos tablitas. ¿Ya? Ahora sí. Esto aquí lo voy a borrar. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Bien. Ahora que yo tengo estos dos valores, conozco este valor, está acá. Esta columna representa estos valores de verdad. Y también conozco estos otros valores que representa justamente esta columna. ¿Qué operación nos falta hacer?
La bicondicional. Debe Bicondicional. ser los dos. La bicondicional. Correcto. Falta solo la bicondicional, ¿no? Esa bicondicional. Entonces, yo lo puedo llamar de la siguiente forma. Para no reescribirlo, yo voy a decir esta es alfa y esta es beta. ¿Qué tengo que hacer con alfa y beta? Alfa bicondicional de beta, ¿no? ¿Y cuándo la bicondicional era falsa y cuándo era verdadera la bicondicional? A ver, ¿quién me dice? Cuando es verdadero en ambos y es falso en ambos. Ya. Para que se lo memoricen. La bicondicional es verdadera si ambos valores de izquierda y derecha son iguales. No me interesa si es verdadero o falso, ¿ya? Si ambos valores veo que son iguales, puedo afirmar que la bicondicional es verdadera. Si son distintos, digo que la bicondicional es falsa. En este caso, verdadero y verdadero son iguales, sí, verdadero. ¿Verdadero o falso? ¿Son iguales? No, es falso. ¿Falso y verdadero? ¿Iguales? No. ¿Verdadero o falso? ¿Iguales? No. Aquí, verdadero, 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 verdadero. Verdadero y verdadero. Ambos son iguales, ambos son iguales. Aquí, estos dos, esto es falso. Y acá, en estos dos últimos, ¿son iguales? Sí, es verdadero. ¿Ok? ¿Qué análisis podemos hacer entonces si este es el resultado? Vemos que hay tanto valores verdaderos como valores falsos. Así que esto es una contingencia, ¿no? Una contingencia. ¿Ok? Y así es como se hace esto de acá, ¿ya? Lo van realizando parte por parte, operación por operación, y al final se junta todo con la operación que está por fuera de todo, ¿no? En este caso esa operación era esta bicondicional. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí, dime. Donde puso alfa y beta, ¿puedo escribir directamente las dos fórmulas? Correcto. En realidad deberían escribir ahí las fórmulas. Yo por ahorrarme tiempo lo escribí alfa y beta, ¿no? Por si acaso, Ah, ya. alfa representa esto y beta representa esto de acá. Lo correcto sería escribirlo todo, ¿no? Pero para ahorrar tiempo no lo puse. Ah, ya. Muchas gracias. Es válido, sí, esto. Alfa representa ¿Se puede esto. escribir ambos? Mejor escriban ustedes tal y cual está acá, en la orden. Ah, ok. ¿Ya? A ver, ¿cuál más? Ahora la H, ese que tiene Q, condicional Q, ¿cómo hacemos ahí? Yo me quedé ahí, porque no sabía. Es sobre la misma fórmula. A ver. De hecho, aquí son una, dos, son dos nomás. Tenés que ir por partes. ¿Ya? Vamos a trabajar con P. Un poquito más acá porque se ve que es largo. Oye, Jafet, Sí, dime. no sería, o sea, bueno, según lo que yo veo, lo que he hecho, lo he hecho por paso, ¿no? No ahorra mucho tiempo hacerlo así, ¿no? En vez de estar escribiéndolo todito, toda la fórmula. Como yo lo hago, es la forma en la que no te chipas. Hay algunos que lo hacen directo, ¿no? Aquí ponen falso, falso, falso. Aquí, acá y acá. Pero eso confunde un poco. Si sos bueno con tu orden o cómo lo interpretas, te sirve harto hacerlo directo, digamos, porque aquí podría yo directo ponerte, ya, esto lo trabajo con este y con este, directamente. Y aquí tendría los valores de verdad, verdadero, falso, verdadero, falso. Como te digo, es un poco más, no difícil, pero sí toma más tiempo no chiparte. Como yo lo hice aquí arriba, es el método más entendible.
Lo vas haciendo por pedacitos. Y al final lo juntas todo y te va a salir el resultado. Acá, esto de aquí es negación de P y Q. Ocupamos negación de P y negación de Q, ¿ya? Son dos variables, así que es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Negación de P, falso, falso, verdadero, verdadero. Recuerden que es la negación de esta columna. Y la negación de Q, que es la negación de esta columna de acá. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ahí está. ¿Ya? La primera operación que vamos a trabajar va a ser esta de acá. Negación de P y Q. ¿Cuáles son las columnas que tenemos que revisar? Son justamente esta de aquí con esta otra, ¿no? Negación de P y Q. ¿Qué habíamos dicho de la conjunción? Es verdadera únicamente si ambos valores son verdaderos, ¿no? ¿Dónde ocurre eso? Acá, ¿no? En estos dos, el único par que se forma de verdaderos es aquí en la tercera fila. Lo voy a anotar acá entonces. Esto es verdadero. Resto de los casos, falso. Falso, falso y falso. ¿Qué más? Voy a trabajar esto de acá. El compañero me decía cómo lo trabajo. Sencillo. Hay dos formas de hacerlo. El primero sería interpretar esto. Q, entonces no Q, es equivalente a decir no Q o Q. Y esto de acá es una tautología. Se llama la ley del tercero excluido. Pero creo que todavía no han llevado simplificación, ¿no? ¿O sí? No, todavía. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Ya que tenemos problemas con eso, es sencillo. ¿Cuáles son los valores de Q? ¿Verdadero o falso? Entonces, ¿cuáles son los valores de Q? ¿Verdadero y falso, no? Son los mismos valores. Condicional, verdadero, verdadero. Verdadero. Condicional, falso, falso. También es verdadero. Esto de aquí, Q. Entonces Q. Verdadero con verdadero. Verdadero. Falso con falso. Verdadero. Verdadero con verdadero. Verdadero. Falso con falso. Verdadero también. No puede ocurrir lo que les decíamos, no, que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, esto será falso. ¿Por qué no ocurre? Porque estamos hablando justamente de la misma variable. ¿Ya? Así que esto de aquí es una tautología, en pocas palabras. Es una tautología que siempre es verdadero, ¿no? Pueden notarlo acá. El resultado siempre nos dio verdadero. Y esto de aquí, P o no Q. ¿Ya? P o no Q. ¿Dónde Te, tengo P? te faltó una, creo. La implicación. ¿Cuál? Ah, esto de acá, ¿no? Sí. Ok. Vamos a trabajar esa primera. ¿Cómo sería? Negación de P y Q. Entonces, Q, entonces, Q, ¿no? Eso de ahí. Vamos a borrar esto de acá. Voy a poner esto un poco más recto. Ahí. Bien.
¿Dónde está el antecedente? ¿Y dónde está el consecuente? ¿Cuál es el consecuente? Esta fila de acá, ¿no? ¿Dónde está el antecedente? Es esta fila de aquí. Pregunta. ¿Será que puede ser que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso? ¿Por qué motivo habíamos dicho que es necesario revisar eso? ¿Por qué? Porque sé que la condicional es falsa únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto de los casos será verdadero. ¿Ya? Es- Y en este caso, los consecuentes nunca van a ser falsos, ¿no? Si te das cuenta, el consecuente es una tautología, es decir, que siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, si el consecuente nunca va a ser falso, no necesito verificar que el antecedente sea verdadero. Porque por más que sea verdadero o falso, no puede o no va a ocurrir el caso en que estos señores de aquí sean falsos. Así que directamente verdadero, 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 verdadero. Como no son muchos, pueden consultar uno por uno. Falso, verdadero es verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. No ocurre nada, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y aquí está esta primera parte de aquí. Toda esa llave. Bueno, todo ese corchete, mejor dicho. Ahora, necesito esto de acá. P, O, no Q. Ahí está. Voy a borrar esto de aquí, esto de acá y esto de acá. Igual es tautología ese. P o no Q. Sí. Veamos. No es tautología. Aquí no es tautología. Porque mira, estamos con P y estamos con Q. ¿No ves? Aquí hay, mira. Falso y falso. Par de falso. Sabemos qué es. Falso, ¿no ves? Ay, sí, me chipé con el no yo. Ajá, sí, sí. Si fuera no P, estás en lo cierto. Ahí sí sería tautología. Pero en este caso es no Q. ¿Ya? Son estas dos columnas. Esta de aquí y esta de acá. ¿Ya? Había dicho que los dos pares de falsos son este de aquí y este de acá, ¿no? Vamos a borrar. El señor de acá y el señor de acá. El único par falso. El resto de casos es verdadero, ¿no? Ahora sí. Para no alargarlo mucho, vamos a hacer lo mismo de hace rato. Todo esto de acá lo vamos a llamar alfa. Y todo esto de acá se va a llamar beta. ¿Dónde están los valores de alfa? Acá, ¿no? ¿Y dónde están los valores de beta? Aquí. ¿Ya? Así que alfa bicondicional beta. ¿Qué columnas miro? Esta de aquí y esta de acá. ¿Ya? Que son la representación de estas dos proposiciones compuestas, ¿no? ¿Cuándo es falso la bicondicional? Si son diferentes, ¿no? El resto de, bueno, si son iguales es verdadero y si son diferentes es falso. Verdadero, verdadero, iguales. Verdadero, verdadero, son iguales. Verdadero es falso, diferente, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Acá tenemos otra contingencia, ¿no? Otra contingencia. ¿Ya? Ahora sí. Esto de acá vamos a hacerlo. Jafet, Dime. ¿es necesario representarlo así en alfa y beta?
O sea, digo, porque digamos yo, como me fue más fácil copiar y pegar, lo escribí, digamos, todo Podés, sin darle valor, sin podés, darle valor. podés copiarlo y pegarlo, no hay problema. Como Mm, te digo, yo le estoy poniendo alfa y beta justamente claro, porque aquí ya no me va a entrar. claro, y es más fácil, ¿no? Bueno, Claro, si lo estás haciendo en Excel, me imagino que es más fácil copiar y pegar. sí, sí. ¿Ya? No te preocupes. Disculpa, el que importa para ponerle el nombre va a ser el último nomás, ¿no? No importa si me salió tautología y cómo sale. Correcto. La última operación que estamos haciendo es la que define a toda esta fórmula. En pocas palabras, la última columna que tenemos acá define si toda esta fórmula proposicional de acá es una tautología, es una contradicción o es una contingencia. ¿Ya? Ya. Ya. Vamos a ver lo siguiente. Verificar si las siguientes fórmulas proposicionales son lógicamente equivalentes. Ya. Les explico de forma sencilla. Alfa y beta son lógicamente equivalentes. Así se lee esto por si acaso. Voy a escribirlo mejor. Es esta fórmula de acá, de este símbolo. ¿Ya? Aquí dice alfa es lógicamente equivalente a beta. Ahora, alfa y beta son lógicamente equivalentes si y solamente si alfa bicondicional con beta es una tautología. ¿Ya? ¿Ok? Hasta ahí, ¿se entendió? Esto se llama equivalencia, equivalencia lógica. Una fórmula proposicional es equivalente a otra fórmula proposicional si y solamente si al realizar la tabla de verdad o hacer la comprobación entre alfa y beta con la bicondicional, nos resulta una tautología. ¿Ya? Un ejemplo claro que podría darles sería, a ver, para empezar con eso, algo más sencillo, aunque está sencillo, esto igual. Pero bueno, mi ejemplo clásico es esto. P entonces Q, que es una condicional, la condicional de siempre, es lógicamente equivalente a una disyunción inclusiva. ¿De qué forma? Negación de P o Q. Ambas son equivalentes. Ahora, ¿cómo yo demuestro que son equivalentes? Tendría que hacer esta operación, ¿no? Tendría que decir que P entonces Q bicondicional, ¿con quién? Con esta de acá, ¿no? Con esa de ahí. Negación de P o Q. La pregunta ¿es una tautología? Si la respuesta es sí, entonces son equivalentes. Si la respuesta es no, no son equivalentes. ¿Ya? Ese es un ejemplo que les puedo dar. A ver. Voy a hacerlo aquí abajito. Sencillo. ¿Cómo se prueba esto? Ponemos P, ponemos Q, una tabla. ¿Cuántas proposiciones hay? Son 2. Son 4 filas, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso.
verdadero, falso, verdadero, falso. Necesito negación de P, voy a anotar negación de P por acá. Falso, falso, verdadero, verdadero. Necesito P entonces Q. ¿Cuándo es falsa la condicional? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? El resto de los casos es verdadero. Ahora, negación de P o Q. Ahí. ¿Cuándo es falso? Negación de P o Q. Si ambos valores son falsos, ¿no? En este caso es este de aquí con este de acá. Falso. El resto de los casos, verdadero. Ahora sí. Tenemos P entonces Q, bicondicional, negación de P o Q. ¿Qué resultados tenemos? A ver. Verdadero, verdadero, iguales, verdadero. Falso, falso, iguales, verdadero. Verdadero, verdadero, iguales ambos, sí. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ¿qué es esto de acá? Todo verdadero es una tautología. Por tanto, P entonces Q, bicondicional, bueno, mejor dicho, la condicional de P entonces Q es lógicamente equivalente a esta negación de P o Q. Eso es lo que tienen que hacer. Y vamos a hacer ahorita. Es un ejemplo más sencillo así. Tienen que probar para todos estos casos que la fórmula 1 y la fórmula 2 son equivalentes. ¿De qué forma? Mediante esta condicional, perdón, mediante esta bicondicional, debería salirnos una tautología. A ver, ¿cuál podemos hacer? Esta de acá. Tenemos P, Q, verdadero, verdadero, falso, falso. Para esta fórmula de este lado, necesito negación de Q y negación de P. Ya, negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Negación de Q, negación de Q es F, verdadero, F, verdadero. Ya, ok. Vamos a trabajar primero en esta fórmula de acá. P, entonces, no Q. Para P, entonces, no Q, ¿cuál es el antecedente? El antecedente es P. ¿Cuál es el consecuente? El consecuente es no Q. Veamos, ¿dónde hay antecedente verdadero y consecuente falso? Aquí en este primer caso, ¿no? Creo que no hay más. Sí, no hay más. Luego acá voy a trabajar primero con esto de adentro. Negación de Q va a ser el antecedente. Negación de Q. Y el consecuente va a ser P. ¿Ya? Negación de Q, antecedente, consecuente, P. Ahí. Veamos. Antecedente verdadero, no. Antecedente verdadero, sí. Consecuente falso, no. Antecedente verdadero, no. Antecedente verdadero, sí. Aquí. Y consecuente falso. Recuerden que estamos yendo así, ¿no? ¿Ves? Verdadero, falso. Esto es falso. El resto de casos es verdadero. Ahora, a esta operación yo la tengo que negar. Y sería negación de la negación de Q, entonces P. La negación de esta fila, perdón, de esta columna, sería falso, falso, falso y verdadero, ¿no? Ahora sí, entre estas dos, ¿qué operación hay? Hay una I, que nos dice
P, entonces no Q. Y negación de Q, entonces P. Entre estas dos, para que sea verdadero, ambos deberían ser verdaderos, ¿no? Recuerden que es una conjunción. Esta flechita. Y las que estamos trabajando son estas dos. Este y este de acá. Entre esas dos. ¿Hay par de verdadero? Sí, solamente aquí abajo, ¿no? El resto de los casos va a ser falso, falso y falso. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo toda la fórmula número 1. Falta la fórmula 2. La fórmula 2 nos dice negación de P y negación de Q. Veamos. Estas dos. Falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Aquí. Aquí hay par de verdadero. En estas dos de acá. Ahí y acá. Entonces aquí es verdadero. El resto de los casos es falso. Falso, falso y falso. A ver, ¿quién me dice? ¿Son equivalentes o no son equivalentes? No, no son Es- equivalentes. ¿Seguro? ¿Seguro que no son? Sí, son No. equivalentes porque son iguales. Ser verdadero. Correcto, correcto. F1 bicondicional F2 deberían ser iguales, ¿no? Verdadero Veamos. para, sí. F y F, verdadero. F y F, verdadero. F y F, verdadero, 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 verdadero. Una tautología. ¿Ya? Por tanto, F1 lógicamente equivalente a F2. Listo. Ahí está. Bien comprobado y bien demostrado aquí, ¿ya? Bien. ¿Alguna consulta antes de Disculpe, terminar? auxiliar, una pregunta. Sí, dígame. En el inciso C, en la F1, en el segundo paréntesis, Ya. negación de Q, condicional P, Ujú. ¿no se podría hacer directo? O sea, hacer, no sé, ley de Morgan, que sería negación de Q, sería Q, a la condicional se le vuelve disyunción y Ya. al P se le vuelve no P. Claro, ¿Eso se podría sacar la tabla? podés hacer simplificación, pero creo que aquí nos dice con tablas de verdad. Cuando nos dice tablas de verdad, vos tenés que hacer paso por paso y no aplicar ninguna regla. ¿Ya? Aquí básicamente lo que hemos hecho es que cada uno de estos pedacitos vamos sacando sus valores de verdad y luego los juntamos acá y te das cuenta que F1 es este su resultado, ¿no? Si La nos negación, dijera verificar si las siguientes fórmulas proposicionales son equivalentes mediante simplificación, ahí sí podés aplicar simplificación. disculpe, ¿y de dónde salió donde hizo la tabla de verdad de no negación de no Q, condicional P? O sea, eso, ¿por qué lo sacó si ya había hecho más antes? Es ¿Por qué tiene sencillo. dos? Mira, aquí lo tengo sin negar, ¿no? ¿Ve? Aquí. Ahí Sí. está sin la negación. Pero yo no solo ocupo esto, sino que lo ocupo negado, ¿no? ¿Ve? Entonces, lo que hice fue negarlo. Y el resultado de esa negación es justamente esta columna de acá. Así que ya no me refiero solamente a esto de aquí, sino que me refiero a todo. Todo este pedazo de Oh, acá es esta columna, ¿no? ¿Ve? ¿Me entendés? todo ese paréntesis lo hizo en dos tablas, o bueno, en Sí, sí, dos columnas. correcto, correcto. En realidad, Oh, lo que está dentro del paréntesis es esto de acá, ¿no? sí, Pero yo necesito saber lo que su está negación. correcto, la negación. Porque es todo esto, lo de aquí afuera, lo que trabaja con esto de acá. Y es Oh, justamente este valor de aquí, ¿no?
Oh, ya veo. Entonces cometí errores en 2 ejercicios que hice con eso de la negación de Morgan. Gracias. Sí, lo mejor es que lo hagas todo porque aquí nos pide por tabla. Si fuera por simplificación, ahí sí te enseñaría a hacer por Morgan. Eso es Está más bien, adelante, gracias. más adelante van a ver simplificación. Ok, ok. ¿Ya? Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Voy a ir guardando. Una consulta auxiliar. Si Sí, salen dime. iguales, pero no es tautología, no son iguales, ¿no? ¿Cómo? Si salen, digamos, todo falso y no sería contradicción, ¿no? Ahí ya no sería lógicamente equivalente porque sí o sí tiene que salir tautología, ¿no? A ver, te explico. Para que dos fórmulas, es decir, esta de aquí y esta de acá, por ejemplo, F1 y F2 sean equivalentes, todos sus valores deberían ser iguales. Si creo que lo que vos decís es si todo es falso y acá todo es falso, ¿eso me decís? Ahí No, no. sí Cuando el siguen resultado, siendo. cuando el resultado final es todo falso, cuando ya después de hacer la bicondicional. Ah, ya. Con que aquí no, con que uno de estos no cumpla, por ejemplo acá, mira, ahí automáticamente ya no es equivalente. Esto tomalo como si fueran iguales, digamos. Yo digo que esta fórmula 1 es igual a la fórmula 2, hablando lógicamente, claro. Si veo que uno de estos no son iguales, automáticamente digo que no es equivalente. Creo que No él dice son, que en F2 salen todos verdaderos y el Sí, está bien, resultado está final bien. sean todos. Era eso mi duda lo que él está ajá, explicando. es que es este el que manda, digamos. ¿Y cómo sé que esto es verdadero? Sencillo, digamos. Estos dos son iguales, estos dos son iguales, estos dos son iguales, estos dos son iguales. No interesa que aquí sea todo verdadero y acá sea igual todo verdadero, digamos. Igual siguen siendo tautologías, digamos. ¿Por qué? Porque ambos valores son iguales. Si aquí uno de los dos es diferente, ya. Y no cumple, no es equivalente. ¿Ya? Es eso lo que tienen que tener cuidado. Háganlo. Me imagino que esto es por mañana. Sí, para mañana. Esta es la definición, por si acaso. ¿Ya? Dos fórmulas proposicionales son lógicamente equivalentes si al formarse una bicondicional entre ambas se da una tautología. ¿Ya? Es lo que dice acá. Eso es lo que siempre me pregunto. ¿Será que P condicional Q es lógicamente equivalente a no P o Q? ¿Cómo puedo probarlo? Sencillo. Formo una bicondicional y voy a demostrar mediante tabla de verdad que es una tautología. Si realmente es una tautología, estas dos son equivalentes. Si no, no son equivalentes. ¿Ya? Con eso ya pueden trabajar lo demás. Traten de hacerlo por partes, como les iba explicando, para que no se complique mucho. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Bien, ¿alguna duda más que tengan? Todo ¿No claro, tiene el claro. modelo de examen de la INGE? Tengo los del anterior semestre, los tengo. Imagino que tal vez repita. ¿Ya? Voy a